El mundo de hielo y fuego, la rebelión de Robert. En este fragmento, dedicado a la rebelión de Robert, aparte de contener alguna información nueva relevante, llama la atención que la narración, como el resto del mundo de hielo y fuego, viene de un maestre que no parece del todo neutral. No olvidéis este detalle, el libro es un regalo para Robert, Joffrey, Tommen. Por tanto, existe un claro sesgo político del autor, que notaréis en textos polémicos, que afectan directamente a los actuales gobernantes como este. Resulta muy interesante pensar que si esta información no es del todo objetiva, quizás otras porciones relatadas en el libro tampoco lo son. George Martin lo hace adrede, para que no hagamos preguntas y no creamos todo lo que nos cuenta. La rebelión de Robert, de El mundo de hielo y fuego. Lo que sucedió tras el secuestro de Lyanna Stark por el príncipe Rhaegar fue la ruina de la casa Targaryen, cuando Lord Stark, su heredero, y sus seguidores exigieron una compensación por los agravios de Rhaegar. La crueldad con la que el rey Aerys se enfrentó a ellos reveló la verdadera intensidad de su locura. En lugar de concederles una audiencia justa, el rey los asesinó brutalmente y a continuación exigió a Lord Jon Arryn que ejecutara a sus antiguos pupilos, Robert Baratheon y Eddard Stark. Hoy, muchos coinciden en que el verdadero comienzo de la rebelión de Robert fue la negativa de Lord Arryn y la valiente llamada a sus banderizos en defensa de la justicia. Pero no todos los señores del valle estuvieron de acuerdo con la decisión de Lord Jon, y pronto estalló la batalla cuando los leales a la corona intentaron derrocar a Lord Arryn. La guerra se extendió por los 7 reinos como el fuego valirio, a medida que señores y caballeros se posicionaban en uno u otro bando. Muchos de los que combatieron en esas batallas siguen con vida y pueden hablar con mayor conocimiento que yo, que no estuve allí. Por ello, dejaré que sean ellos los que escriban la historia verdadera y detallada de la rebelión de Robert, nada más lejos de mi intención que ofenderlos con una enumeración inexacta de los acontecimientos, o alabando por error a aquellos que no lo merecen. Por tanto, me concentraré en el señor y caballero que ascendió al trono de hierro, al final del conflicto, reparando un reino prácticamente destruido por la locura. Robert Baratheon demostró ser un intrépido e indomable guerrero a medida que más y más hombres se congregaban bajo su estandarte. Fue el primero en asaltar los muros de Puerto Gaviota, cuando Lord Gaffon alzó su pendón a favor de los Targaryen, y desde allí zarpó a Bastión de Tormentas para convocar a sus banderizos, arriesgándose a que la flota real lo capturara. No todos acudieron de buena gana. La mano de Aerys, Lord Merryweather, animó a algunos señores de las Tierras de la Tormenta a levantarse contra Lord Robert. Sin embargo, su intento se reveló infructuoso tras las victorias de Lord Robert en Refugio Estival, donde ganó 3 batallas en un único día. Los hombres que tan rápido había reunido derrotaron primero a Lord Grandison y luego a Lord Catherine, y Robert partió para matar a Lord Fell en combate singular, antes de capturar a su célebre hijo Hacha de Plata. A Lord Robert y los señores de las tormentas les aguardaban más victorias mientras marchaban para unir fuerzas con Lord Arryn y los norteños que apoyaban su causa. Especialmente conocida y con razón es la gran victoria de Robert en Septo de Piedra, también conocida como la Batalla de las Campanas, en la que mató al célebre Ser Miles Motum, escudero del príncipe Rhaegar, y a 5 hombres más, y en la que también habría podido acabar con la nueva mano, Lord Connington, si la contienda hubiera llegado a reunirlos. La victoria significó la entrada de las tierras de los ríos en el conflicto, tras el matrimonio de las hijas de Lord Tully con los señores Arryn y Stark. Esos triunfos dejaron a las fuerzas reales desorientadas y dispersas, aunque hicieron lo que pudieron por reagruparse. Enviaron a la Guardia Real a recuperar lo que quedaba de la hueste de Lord Connington, y el príncipe Rhaegar regresó del sur para tomar el mando de los ejércitos que acababan de reclutarse en las tierras de la corona, y tras una victoria parcial en Vado Ceniza que obligó a Robert a retirarse. Las tierras de la tormenta quedaron abiertas para Lord Tyrell.
Sirviéndose de toda su fuerza, los señores del dominio barrieron cualquier resistencia y sometieron a asedio Bastión de Tormentas. Poco después, la poderosa flota de Lord Baxter Redwine se unió a la hueste desde Rejo y completó el asedio por mar y por tierra, situación que se prolongó hasta el final de la guerra. Desde Dorne acudieron 10.000 lanceros en defensa de la princesa Elia, cruzaron por Sendahueso y marcharon al desembarco del rey para fortalecer el ejército que Raegar estaba reuniendo. Los que vivieron aquellos días en la corte cuentan que la conducta de Aerys era errática. No confiaba en nadie excepto en la Guardia Real, y aún así no totalmente, pues mantenía a Ser Jaime Lannister junto a él a todas horas como rehén contra su padre. Cuando el príncipe Raegar marchó hacia el Tridente por el camino real, lo acompañaban salvo uno. Todos los miembros de la Guardia Real que quedaban en desembarco del rey, Ser Barristan el Bravo, Ser Jonathan Darry y el príncipe Lewin de Dorne. Este último tomó el mando de la tropa dorniense que había enviado su sobrino, el príncipe Doran, aunque se dice que solo la lideró por las amenazas del rey loco, que temía que los dornienses tuvieran intención de traicionarlo. El joven Ser Jaime Lannister fue el único que se quedó en desembarco del rey. Se ha escrito y hablado mucho de la famosa batalla del Tridente, pero lo que todo el mundo sabe es que los dos ejércitos se encontraban en la encrucijada que desde entonces se llamaría Vado Rubí, por los rubíes que se desprendieron de la armadura del príncipe Raegar. Los oponentes estaban equilibrados. Las fuerzas de Raegar contaban con unos 40.000 hombres, de los cuales una décima parte eran caballeros. Los rebeldes disponían de menos hombres, pero sus soldados se habían curtido en más batallas, mientras que gran parte de las fuerzas de Raegar eran novatas e inexpertas. La contienda en el vado fue encarnizada y se perdieron muchas vidas en la refriega. Ser Jonathan Darry murió en medio del conflicto y también el príncipe Lewin de Dorne, pero la muerte más importante estaba aún por llegar. La batalla rugía alrededor de Lord Robert y desde el príncipe Raegar, y ya fuera por la voluntad de los dioses y por casualidad o acaso de manera intencionada. Se encontraron en los bajos del vado. Según todos los relatos, los dos caballeros lucharon con valor sobre los corceles, pues pese a sus crímenes, el príncipe Raegar no era ningún cobarde. En medio del combate, el príncipe dragón hirió a Lord Robert, pero al final se sobrepusieron la tremenda fuerza del Baratheon y su sed de vengar la deshonra que había sufrido su prometida secuestrada. La masa de Robert dio en el blanco y se hundió en el pecho de Raegar, y los costosos rubíes que relucían en la coraza del príncipe se esparcieron por el agua. Algunos hombres de los dos bandos detuvieron la lucha al momento y se arrojaron al río de un salto para recuperar las piedras preciosas, y la derrota se extendió rápidamente entre los regalistas, a medida que sus soldados emprendían la huida del campo de la batalla. Las heridas de Lord Robert le impidieron salir tras ellos y dejó la persecución en manos de Lord Eddard Stark, pero Robert demostró su caballerosidad al negarse a permitir que Ser Barristan, tan gravemente herido, fuera ejecutado. En lugar de eso, envió a su propio maestre a atender al formidable caballero. De esta forma, se ganó el futuro rey la fiera devoción de amigos y aliados, pues pocos hombres han sido jamás tan generosos y compasivos como Robert Baratheon. El fin. Los pájaros volaban y los mensajeros se apresuraron a transmitir la victoria de Vado Rubí. Cuando la noticia llegó a la Fortaleza Roja, se dice que Aerys maldijo a los dornienses, convencido de que Lewin había traicionado a Raegar. Envió a Rocadragón a su esposa embarazada, la reina Raela, y a su hijo menor y nuevo heredero, Viserys. Pero la princesa Elia fue obligada a permanecer en desembarco del rey junto con los hijos de Raegar, como rehenes contra Dorne, tras haber quemado vivo a Lord Chalsted, su anterior mano, por aconsejarlo mal durante la guerra. Aerys nombró a otro para el cargo, el alquimista Rosar, un hombre de baja cuna con poco que recomendar más allá de llamas o las super hechicerías. Mientras tanto, dejaron a Ser Jaime Lannister al cargo de la defensa de la Fortaleza Roja. Centinelas y caballeros controlaban las murallas, esperando al enemigo. El primer ejército en aparecer portaba el león de Rocacaster, con Lord Tywin a la cabeza, y el rey Aerys ordenó que se abrieran las puertas. Nervioso,
pensando que al final su viejo amigo y antiguo mano había acudido en su rescate, igual que en la resistencia del Valle Oscuro. Pero Lord Tywin no había ido allí a salvar al Rey Loco. En esta ocasión, la causa de Lord Tywin era la del reino y estaba decidido a poner fin a un reinado arruinado por la locura. Una vez hubieran traspasado los muros de la ciudad, los soldados asaltaron a los defensores de desembarco del rey, y la sangre corrió roja por las calles. Un grupo de hombres cuidadosamente elegidos se precipitó a la fortaleza roja para asaltar los muros, localizar al rey Aerys y administrar justicia. La fortaleza roja cayó pronto, pero en el caos el infortunio se cernió sobre Elia de Dorne y sus hijos, Rhaenys y Aegon. Es trágico pensar que la sangre que se derrama en la guerra pueda pertenecer tanto a los inocentes como a los culpables, y que aquellos que violaron y asesinaron a la princesa Elia escaparan de la justicia. No se sabe quién mató a la princesa Rhaenys en su lecho, o quién aplastó la cabeza del pequeño príncipe Aegon contra un muro. Algunos murmuran que fue una orden del propio Aerys, cuando supo que Lord Lannister se había unido a la causa de Robert, mientras que otros sugieren que fue obra de la misma Elia, por temor a lo que pudiera sucederles a sus hijos en manos de los enemigos de su difunto esposo. La mano de Aerys, Rosar, fue abatido en una poterna cuando intentaba huir del castillo como un cobarde, y el último en morir fue el propio rey Aerys, a manos del único miembro de la Guardia Real que le quedaba, Ser Jaime Lannister. Al igual que su padre, Ser Jaime hizo lo mejor para el reino y acabó con la vida del Rey Loco. Así terminaron el reinado de la casa Targaryen y la rebelión de Robert, la guerra que puso fin a casi 300 años de gobierno Targaryen y dio paso a una nueva era dorada bajo los auspicios de la casa Baratheon.